A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer saludarles desde 1000 hojas TV, aquí en la señal de Telesucesos. Un gusto saludarlos y nos acompaña para este diálogo Marcelo Espinel. Él es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización de la sociedad civil que se encarga del seguimiento la observación de lo que sucede a nivel de las instituciones estatales, principalmente en la Asamblea Nacional, y ahora lo que de alguna manera está en boga, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Cristian, y buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un gusto poder estar acá. Nos gustaría empezar señalando o estableciendo lo que sucedió a partir del 28 de febrero, en el que se seleccionó a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. De estos siete nuevos miembros, aparentemente 2 serán los que de alguna manera generen las líneas y las políticas de lo que será el trabajo de esta organización. Me refiero, por un lado, la visión de Julio César Trujillo, sí, que tiene un peso fundamental, y de alguna manera las acciones que tenga Javier Zavala Egas como un hombre por demás cercano al correísmo. ¿Cuál es tu primera lectura que tú tienes con respecto a esta selección y a estas 2 visiones que se van a contraponer en el Consejo en Transición? Creo que dentro de la lectura que debemos dar es el hecho inicial de cómo se dio la votación en la Asamblea Nacional. Manuela Gallegos fue rechazada por la Asamblea Nacional y por eso puede ingresar primero Luis Hernández, que era segundo en la terna, y lo mismo sucede con Mariana Alcíbar, de la séptima terna, e ingresa en este caso Miriam Félix. Dentro de esto también es necesario analizar, Julio César Trujillo fue el postulado por Lenín Moreno que más votos obtuvo dentro de la Asamblea Nacional. Como bien mencionas tú, es innegable el peso que puede tener dentro del Consejo, debido a su experiencia, debido a su probidad acumulada durante tantos años. En contraposición a Javier Zavala Egas. Javier Zavala Egas, con 4 votos, logra ingresar a este Consejo Transitorio con 73 votos. Fue el menos votado. Fue el menos votado. Y algo que a nosotros institucionalmente nos llama muchísimo la atención fue el hecho de que, al parecer, él ya demostró en la Asamblea Nacional que no era propietario de acciones en las Islas Vírgenes Británicas, lo cual claramente era un impedimento para que él pueda acceder a cualquier cargo público. Él tuvo que haber accedido a la superintendencia de compañías, solicitar las aclaraciones. Eso se nos hizo rarísimo, Cristian, porque lo que mencionaron los asambleístas y lo que mencionó el mismo Javier Zavala Egas es que había presentado una declaración juramentada en la que él señalaba que esa compañía había sido disuelta hace 7 años. Creo yo, y eso no se conoció por parte de la Asamblea Nacional, que el procedimiento correcto era que la superintendencia de compañías entregue una certificación diciendo Javier Zavala Egas no es accionista de una compañía en el extranjero, especialmente en un paraíso fiscal. Hasta el día de ayer la Superintendencia de Compañías seguía mostrando a Javier Zavala Egas como accionista de esta compañía Hayden Inc. en las Islas Vírgenes. Entonces sí nos llama la atención, nos hace bastante ruido. Y al parecer el choque de fuerzas al respecto de quién presidirá el Consejo Transitorio precisamente recae en ellos 2. No podemos olvidar, por ejemplo, que el último tuit, hasta hace 2 o 3 días, enviado por Javier Zavala Egas, era una fotografía de él abrazado a Ricardo Patiño y abrazado al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, y en el tuit indicaba: sí, yo hice campaña por Lenín Moreno.
Y mucho cuidado, porque los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente en integrar un Consejo de Participación Ciudadana independiente de cualquier partido político, más aún si es del oficialismo. ¿Cómo ves tú las próximas acciones del Consejo de Participación Ciudadana? Por un lado, posiblemente tengamos a un Julio César Trujillo muy encaminado a establecer líneas para conocer qué sucedió en estos 10 años, y por otro lado, acciones que de alguna manera ya ha evidenciado Zabala Egas, señalando que no hay que hacer una cacería de brujas. Creo que dentro de ese análisis me preocupa mucho que se pretenda, en el poco tiempo que tienen, analizar a todas las autoridades de control que podría designar este Consejo Transitorio, que podría evaluar y destituir. De acuerdo precisamente al mandato constitucional, a consecuencia de la consulta popular, el Consejo Transitorio tendrá 6 meses para evaluar autoridades y 6 meses para destituir e iniciar nuevos concursos. Si es que uno se fija en la cantidad de autoridades que podría evaluar, es una tarea titánica que no la va a lograr cumplir. Y creería yo que van a enfocarse tal vez en 3 o 4 prioridades. Si me permites dar mi opinión personal, yo creería que tal vez se van a orientar por designar a procurador. Ojo, no pueden evaluar a procurador subrogante, porque no fue designado por el CPCCS cesado. Entonces tienen que iniciar un concurso para designar un procurador. Tienen que suspender el actual concurso en el cual se está tratando de designar el reemplazo de Pablo Celi para designar un nuevo contralor, y después de los audios que se han filtrado y todas las situaciones, seguramente evaluarán al fiscal y posteriormente tal vez iniciarán un concurso para designar un nuevo fiscal si se decide destituirlo. Creería yo que con estas 3 prioridades básicas del Consejo de Transición se podría completar este año, porque el proceso es largo. Sería muy peligroso, considerando que el mismo Consejo de Transición debe emitir la normativa para evaluar y destituir, se realicen procesos de evaluación de autoridades extremadamente expeditos sin garantizar el debido proceso y sin garantizar la impugnación que fue el mandato ciudadano, y que de una u otra manera trata de apegarse a normativa internacional. Entonces, sí es peligroso que a través de normas discrecionales aprobadas por este Consejo de Transición suceda lo que dice el doctor Egas, que se convierte en una cacería de brujas para tratar de deshacernos de quien nos puede resultar molestos y asegurar más gobernabilidad por el tiempo que le resta a Lenín Moreno. Es decir, aparentemente va a existir un consenso de hacer las cosas bajo el debido proceso, y eso llevará aproximadamente un año. Así es el tiempo que le da la ley. Porque si es que no, se extendería más allá de las siguientes elecciones para gobiernos locales, y el Consejo de Transición ya no duraría precisamente el mandato constitucional. Ahora, a tu criterio, ¿crees que el primer paso que debe dar el Consejo de Participación Transitorio es evaluar la situación del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno? Creo que es primordial empezar por ese punto, y el hecho de que los ecuatorianos hayamos podido escuchar este audio en el cual claramente se habla del interés del presidente de la Asamblea Nacional de poder deshacerse de este fiscal, y que a consecuencia de eso el presidente de la Asamblea Nacional, que fue parte de los últimos 10 años del gobierno, mencione que el fiscal fue designado a dedo. Y cuando muchos periodistas de investigación denunciaron que precisamente Carlos Vaca Mancheno era ex asesor de Rafael Correa, se empiezan a atar cabos. Y uno debería empezar a analizar, bueno, veamos si es que realmente Carlos Vaca Mancheno obtuvo la calificación que obtuvo debido a sus méritos y no tal vez por un compadrazgo con el expresidente de la República. Recordando precisamente que el anterior Consejo de Participación Ciudadana se caracterizó por tener gente cercana al oficialismo. Para garantizar y para promover mayor estabilidad democrática es necesario empezar a definir cuál es la situación del fiscal. Existe este informe de Contraloría en el cual se señala que al parecer hubo peculado dentro de la comisión del 30S y que el informe adicionalmente fue amañado. Bueno, es lapidario. El informe y la condición Totalmente. tanto legal como política del fiscal general Carlos Vaca es insostenible. En mi opinión, está caído. Adicionalmente, ya lo que me llama mucho la atención desde un punto de vista jurídico, difundir conversaciones en las cuales uno no es partícipe es un delito. Y es así de sencillo. Y el fiscal general de la Nación, de una manera muy abierta, sin ningún tipo de desparpajo, dice, aquí está un audio en el cual yo no intervengo, pero sí hablan de mí.
Y eso claramente vulnera la privacidad de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces, al parecer, el fiscal lo que está haciendo es tratar de cuidar su puesto, ¿no? Y hemos entrado en un juego en el cual Carlos Polit, con grabaciones, con documentos, está chantajeando de una u otra manera a otras autoridades para evitar procesos de persecución y que de esa manera se genere un caos institucional bastante grande. Bueno, vamos un poco tratando de enmarcar el contexto de lo que será el Consejo de Participación en Transición. La séptima consejera elegida fue Miriam Félix López. ¿Tienes algún conocimiento de ella? Miriam Félix López, cuando nosotros hicimos el levantamiento de información al respecto de cada uno de los consejeros, Cristian, nos llamó mucho la atención que ella era una de las consejeras o de las postulantes menos conocidas. Lo que sí sabemos es que ella, claro, es tal vez la que tiene mayor formación académica, tiene alrededor de 2 maestrías y un título de doctorado. Es parte de una familia que ha sido muy activa en ámbitos políticos en la provincia de Manabí y que también trabajó en el Ministerio de Finanzas entre los años de 1985 a 1998. Y ha estado relacionado mucho al sector de las rentas, de las finanzas, pero no ha tenido un activismo político visible ni ha dado espaldarazos a ningún gobierno. Entonces es un perfil que al parecer, y eso creo que fue un reclamo de varios grupos de defensoras de derechos de las mujeres que querían completar la cuota femenina. Recordemos que precisamente la séptima terna era la única compuesta en su totalidad por mujeres. Y claro, tenemos un consejo transitorio integrado por 6 hombres y una mujer. Que de una u otra manera, a pesar de que sí tiene esa característica de ser transitorio, no está en la obligación constitucional de ser paritario, pero sí llama mucho la atención que no se haya considerado esto, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Eduardo Mendoza? Bueno, Eduardo Mendoza, sin ningún tipo de participación política en los últimos años, empresario vinculado al sector de la comunicación, con un programa radial muy conocido en Guayaquil llamado Diálogo, y que siempre ha estado vinculado precisamente al sector empresarial del ramo. Y también fue uno de los postulantes que mayor votación obtuvo. Es interesante el hecho de que aquí se puede rescatar el equilibrio regional y adicionalmente tener a un empresario dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en el caso de Pablo Dávila... Va por la misma línea, ¿no? Pero aquí debe llamarnos la atención que Pablo Dávila ya es cercano a Lenín Moreno, o ya fue tomado en cuenta por Lenín Moreno cuando precisamente se constituyó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a los inicios del gobierno de Lenín Moreno, y que elaboró este informe en el cual se dieron recomendaciones a la presidencia para que se pueda luchar adecuadamente contra la corrupción. Recomendaciones que hasta el momento al parecer no han sido implementadas. Porque obviamente todo pasa por la capacidad de transparencia que tenga un Estado, y si no la tiene, pues sabemos a los que nos... Es muy complejo, sí. Realmente. Comentándote, por ejemplo, nosotros desde la Fundación pedimos este informe presentado por el Frente, pedimos los anexos y seguimos en la lucha de obtener los anexos. El informe de transparencia no es tan transparente como uno pensaría que debería ser. Entonces es una pena porque vemos que al parecer se quedó en el discurso y sigue quedándose en el discurso esta cirugía mayor contra la corrupción. Aparte de Julio César Trujillo y de Javier Zavala, la figura de Luis Hernández, el tercer electo, es tal vez y por su condición uno de los más conocidos. Fue un héroe del CENEPA. Él mismo ha enjuiciado al Estado, intenta hacerlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber sido víctima de Fuerzas Armadas en determinado momento, y ocupó una curul en el período de Montecristi. Así es. Así que de alguna manera es un viejo conocido, y conocemos de alguna manera su accionar. Claro, un hombre probo, creo, a mi criterio. Sí, comparto contigo. También obtuvo una altísima votación dentro de la Asamblea, obtuvo más de 105 de 129 votos posibles, considerando que el resto fueron en su mayoría abstenciones. El último paso por la política que tuvo Luis Hernández fue candidato a la Asamblea en el año 2009 por el partido de la Red igual. No logró acceder a la curul y esa fue su última participación política. Y aquí creo que tal vez debemos hacer una puntualización. El presidente Moreno, siempre en consulta, promoviendo la consulta, decía que quería que el Consejo sea integrado por individuos ajenos a la política. Creo que eso es muy difícil de obtener y también creería yo que no es sano.
De una u otra manera lo que se debe buscar es despartidizar en este caso las instituciones, pero evitar que una persona se deshaga de su pasado político para integrar este tipo de instituciones. Creo que sería un castigo que de una u otra manera desmotiva la participación política de la ciudadanía. Como bien tú mencionas, Luis Hernández es un hombre probo que sí ha pasado por política y eso no tiene que ser considerado como un pecado, sino más bien una muestra clara de interés en los asuntos públicos. El Consejo de Participación en Transición te deja un buen sabor así en lo global. En lo global, para serte sincero, y posición personal no tanto, esta integración que no responde a equidad de género, que inclusive no responde a factores intergeneracionales, llama muchísimo la atención. La presencia de Javier Zabala Egas como posible presidente del Consejo también es algo que de una u otra manera genera un poco de ruido considerando su cercanía con el correísmo, y que si es que nosotros hablamos de números fríos, 3 de los 4 consejeros tal vez podrían considerarse independientes. Los otros 4 de una u otra manera sí han sido en los últimos años, en los últimos meses, relativamente cercanos al morenismo, y eso puede generar un desequilibrio dentro de las fuerzas. Creo que el punto más importante ahora es enfocarnos en cuál va a ser la normativa que ellos expedirán para evaluar y destituir autoridades. Recordemos que dentro del proyecto de ley enviado por el presidente Moreno reitera a través de una disposición transitoria que este Consejo Transitorio evaluará y destituirá sin perjuicio de la potestad de la Asamblea Nacional de iniciar un juicio político para destituir a estas autoridades. ¿Y el rumor cuál es? Que el Consejo únicamente evalúe y que la Asamblea destituya. Y la Asamblea, por supuesto, que está totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Para no perder este espacio de poder. Que le interesaría y que sabemos cómo terminaría. Pero en términos reales y concretos, Marcelo, ¿qué tiempo le puede llevar al Consejo de Participación en Transición expedir esta norma para poder evaluar y destituir a los funcionarios elegidos para las entidades de control? Yo creo que solo debemos hacer un ejercicio sencillo de retrospectiva al respecto del primer Consejo de Transición, el que se creó inmediatamente después de aprobada la consulta, que duró igual un año y que más de 6 meses se demoraron en aprobar su normativa interna. Porque las discusiones eran demasiado intensas, en el sentido de que no podían ponerse de acuerdo de cómo realmente debía trabajar este Consejo de Transición. Bueno, veamos qué sucede en este. Pero era el momento del correísmo que todo lo manejaba y todo lo imponía. Así es. Estamos de alguna manera en otro momento que necesitamos salir del correísmo, y buena parte de los miembros del Consejo de Transición lo saben. Yo también comparto contigo, y esperemos también que esta buena parte de los miembros del Consejo de Transición sean fieles al mandato popular y comprendan que tienen que actuar con total independencia, con total transparencia, y que no se les vengan a imponer normas. Porque ese también puede ser un riesgo que nosotros no debemos quitarnos de la cabeza. Ahí tal vez es cuando se vuelve más importante que la ciudadanía y que los medios de comunicación generen un ejercicio de veeduría sobre este Consejo de Transición. Tal vez vamos ahora al segundo cheque en blanco. El primer cheque en blanco era el sí en la pregunta 3, para que precisamente se integre el Consejo de Transición. Ahora no demos este segundo cheque en blanco de quedarnos como meros espectadores de lo que haga el Consejo de Transición, sino buscar incidir de tal manera que este Consejo de Transición actúe con independencia, porque ahí sí comparto con el doctor Egas, con el doctor Zabala Egas. No puede producirse una cacería de brujas con tal de beneficiar únicamente a quien ahora está en el poder. A ver, es decir, sociedad civil, medios de comunicación no pueden perder de vista este espacio que se está levantando y que será decisorio para todo lo que suceda a futuro. Te estás refiriendo que los medios de comunicación pongan un periodista constante allí que cubra y nos remite información todos los días de todos los medios, y la sociedad civil lo mismo. Lo mismo, en el caso de Fundación Ciudadanía y Desarrollo te puedo comentar que vamos a continuar con estos ejercicios de veeduría sobre las actividades del Consejo Transitorio. Creemos que es absolutamente necesario conocer, por ejemplo, en qué consistirá la normativa para evaluar, si es que llegaran a decidirlo, al fiscal, y conocer qué información es la que está presentando el fiscal de descargo, qué información es la que está evaluando el Consejo Transitorio. Escuchaba el otro día, por ejemplo, el día de mañana, imagínate que van a evaluar al superintendente de
economía popular y solidaria, que es uno que no pueden evaluar porque no existe en este momento. Imaginémonos que pueden evaluarlo. ¿Cómo lo van a evaluar? A través de las rendiciones de cuentas que entregaban cada año, que era un documento de 3 o 4 páginas en el cual solo se lanzaban flores. Si van a evaluar al defensor público, resulta que haber patrocinado 20 causas es positivo o es negativo. Se requiere saber que las 20 causas del 80% se ganaron y el 20% se perdieron. ¿Eso es positivo o es negativo? Entonces, esta amplia discrecionalidad que podría tener el Consejo Transitorio al momento de evaluar es algo que a nosotros debe generarnos ruido para hacer presión desde la sociedad civil y decir, hay estándares internacionales al respecto de evaluación de autoridades que deben ser tomados en cuenta. Concepto personal, nos inventamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace 10 años. Concepto personal, nuevamente, creo que no ha funcionado y el invento debería acabarse. Y ahora, en cambio, estamos viendo que nos vamos a inventar normativa para evaluar autoridades y muchísimo cuidado con ese invento, porque puede generar un riesgo o problemas mucho mayores en el futuro. Es decir, es un protocolo de evaluación que debe ajustarse a la justicia y la equidad. En eso vamos a perder un año. O sea, en términos concretos de elaboración de todos estos... todo este sistema que regule la evaluación va a ser largo. A mi criterio va a ser larguísimo, y si no es largo puede ser que sea de una u otra manera una consecuencia nefasta para el Estado ecuatoriano en temas de vulneración de derechos. El otro día discutíamos con unos colegas. Nuestra Constitución, el artículo 76, numeral 3, contempla el principio de legalidad. Y el artículo 9 del Pacto de San José también contempla este principio de legalidad, que en resumen establece que cualquier tipo de sanción administrativa o penal debe estar contemplada en la ley. Y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ley es únicamente aquella emitida por la Asamblea Nacional. Tú no puedes sancionar administrativamente, en este caso la destitución, a través de un reglamento, porque es un instrumento jerárquicamente inferior. Entonces, mi preocupación como ciudadano ecuatoriano es que, claro, existe un mandato constitucional, que todos los ecuatorianos en su mayoría le permitieron a este Consejo Transitorio aprobar esta normativa para evaluación y destitución. Pero esto no descarta la posibilidad de que una autoridad de control destituida presente una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diciendo, me destituyeron con un reglamento, a pesar de que existe un mandato constitucional, porque no se ajusta precisamente a la opinión consultiva número 6 de 1986 que menciona lo que te comento. Por eso es que creo que en varias ocasiones hemos exhortado a la Asamblea Nacional que dentro del proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana se coloque una disposición transitoria en la que se determine claramente cuáles deben ser los parámetros de evaluación y procedimientos de destitución de las autoridades. De esa manera podemos curarnos en salud. Si no, pues vendrán las demandas y todos los ecuatorianos de nuestros bolsillos debemos de estar pagando las indemnizaciones. Es que el principio es tomar decisiones políticas y no jurídicas. Y si es que se lo hace así, pasarán 10, 15 años, puede pasar 10, 15 años, que es mucho tiempo, pero en definitiva y en concreto el Estado perderá. De acuerdo, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Pues interpretando tus palabras más o menos, exactamente, sí. Pongámonos la mano en el corazón. Si es que nosotros, o si es que el presidente Lenín Moreno quería iniciar un proceso de reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por ende de las autoridades de control, tenía un mecanismo en la Constitución, que era el juicio político. Utilizar a sus asambleístas que responden a su movimiento político y decir, planteemos juicio político contra los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que ellos no cumplieron adecuadamente el mandato. ¿Cuánto tiempo le iba a tomar eso? O más aún, tratemos de hilar un poco fino. El proceso de negociación que tenía que haberse dado con las bancadas, y una negociación en el buen sentido, el tema de cesión de espacios de poder y demás, habría sido larguísimo. Tal vez infructuoso, desgastante para el gobierno, tal vez duraba 2 o 3 años, entonces por eso es que opta por una estrategia política, que es la de la consulta popular. Y la consecuencia obvia es que ahora el proceso también responde a aspectos políticos y tal vez no jurídicos. No es una condición fácil y sin embargo no es el último tema que tenemos que tratar, porque he dejado para el final el que me preocupa más, y es justamente el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, por el propio Lenin, en el cual establece que la próxima selección de los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana más o menos van a ser elegidos por voto popular, pero
indirectamente. Exactamente. Porque existe de por medio un tamiz que no lo hace el pueblo, no lo hacen las organizaciones, lo hace una entidad del Estado que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es que se le ocurrió esto al presidente de la República? ¿Y qué hay detrás de esto que en verdad no tiene ningún sentido y que muchas personas han emitido criterios señalando que es lo más adecuado? A ver, el margen de acción que tiene la Asamblea Nacional y que tenía el mismo presidente Moreno es muy limitado. En la consulta popular se planteó que los ciudadanos vamos a elegir de manera directa, universal, libre, transparente, a los futuros consejeros de participación ciudadana y control social definitivos. Pero que quienes quieran ser candidatos deben cumplir con una serie de requisitos. Entonces, Lenín Moreno nos está planteando un mecanismo de elección directa e indirecta, porque es un invento rarísimo que nosotros no le encontramos aún la lógica, pero que si es que uno se pone a estudiar a fondo este anexo, dices, ok, imagínate que todo el mundo puede ser candidato, que no existe un filtro previo. Quien comprueba que cumpla con los requisitos de trayectoria en participación ciudadana, control social, compromiso cívico y defensa del interés general, que es lo que colocaron en la consulta. Entonces estás en la obligación de establecer un mecanismo de preselección, una especie de filtro que diga, ok, usted sí puede ser candidato, pero primero tengo que verificar que usted cumpla con estos requisitos. Y ahí entramos al primer problema, antes de hablar de quién puede ser el mecanismo de preselección. ¿Cómo mides tú una alta trayectoria en participación ciudadana? ¿Cómo mides tú un alto compromiso cívico y defensa del interés general? Pongamos dos ejemplos. Hasta la semana pasada, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, cuando ella postuló para ser consejera, presentó un certificado en el que decía que había capacitado a un grupo de ciudadanos en las normas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal y que esta capacitación la había realizado en el año 2008. Y el certificado fue avalizado. ¿Cuándo se aprobó el Código Orgánico Integral Penal? En el año 2013. Entonces, el día de mañana, un grupo de ciudadanos o un ciudadano quiere ser candidato a consejero y le dirá al amigo, al vecino y al compadre, hermanito, ayúdame con certificados, que yo soy el ciudadano modelo del barrio, de que yo ayudé a construir X, Y, Z cosa. Entonces, tratar de evaluar qué es este compromiso cívico y esta defensa del interés general también es compleja. Otro ejemplo dentro de esto. El día de mañana un activista de derechos LGBTI quiere ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y su activismo se basa en la defensa y promoción del matrimonio igualitario. Y resulta que es impugnada su candidatura, porque viene un grupo de defensores de la familia tradicional y dicen, no señor, usted no está defendiendo el interés general, usted está defendiendo los derechos de un colectivo minúsculo en el país. Entonces tienes estándares demasiado amplios. ¿Cuál es la solución? Tenemos apenas ya pocos segundos para terminar esta charla. Bueno, creo que debemos partir de lo siguiente, mi estimado Cristian. Lo que propone el presidente Moreno es un copia y calca del sistema de elección de jueces de Bolivia. ¿Y el resultado de eso cuál fue? 500 postulantes llegaron a la Asamblea Nacional, de los cuales fueron sometidos todos a votación después de entrevistas y demás. Y resultaron electos alrededor de 50 que pasaron a ser sometidos a votación de los ciudadanos. El 65% de los votos de los ciudadanos estaban dominados por el nulo y el blanco, porque los ciudadanos no comprendieron por quién estaban votando y únicamente entendieron que era una manera de aprobar o rechazar la gestión del gobierno central. Cuidado, independientemente de quién sea el filtro, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones sociales, cuidado y los ciudadanos no saben por quién están votando. Más aún, cuando en el proyecto de ley propuesto por Moreno señala que los candidatos podrán ser conocidos por la ciudadanía en, al parecer, spots publicitarios difundidos de manera equitativa en el cual el ciudadano podrá conocer su perfil y su propuesta. Vamos a caer en un populismo cívico en el cual Pepito Pérez, candidato, va a ofrecer cualquier cosa con tal de obtener el voto, cuando claramente están definidos sus atribuciones en la Constitución. Marcelo, qué pena, se nos ha acabado el tiempo y creo que debemos encontrar un nuevo espacio solo para tratar este último Encantado de la vida, espacio que en verdad es extremadamente preocupante, pero bueno, creemos que hay tiempo. Marcelo, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos una noche más a través de Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.